dar lugar al mensaje de esta tarde. Amén, gloria a Dios. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Con más ganas. Gloria al Señor. Bueno, yo sé que está contento, estamos contentos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también, obviamente, damos un saludo, ¿verdad?, a los que en algún momento determinado tengan la oportunidad de ver este mensaje. Somos el Centro Cristiano Evangelístico El Nuevo Avivamiento. Estamos ubicados en la colonia Brisas del Mar, aquí en Acapulco. Así que aquí Dios nos está bendiciendo, Dios nos ha dado esta gran oportunidad de reunirnos y también anhelamos, ¿verdad?, que la vida espiritual de nosotros crezca día con día. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarles de un tema que para mí me parece relevante y aunque pareciera repetitivo, es un tema que nos concierne a todos los que estamos en esta tierra y en especial a los hijos de Dios. El tema que yo voy a compartir se llama beneficios que nos reporta la fe en Dios. Amén. Los beneficios que nos reporta la fe en Dios. Y luego al final voy a dar pasos prácticos de cómo podemos hacer que esa fe crezca, porque creo que ese es el propósito de nosotros los que estamos en esta congregación y de cada hombre y mujer que camina en esta tierra. Su propósito debería de ser tener una fe sólida. Y hoy vamos a analizar un poquito de esto. Antes de eso, quiero que digamos nuestro texto que estamos teniendo como texto base, que es Gálatas 2:20. Si no se lo sabe, repita conmigo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Por favor, quítenlo de ahí, porque esa es la idea de que nosotros podamos ir forzando la memoria. Amén. Miren, ya los celulares nos han hecho un daño terrible, porque ya no nos dejan pensar, no nos dejan memorizar, no nos dejan hacer nada, porque el celular hace todo por nosotros. Amén. Vuelva a repetir conmigo, y ahora ya sin ver, procure ir asimilando. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora vayamos a la palabra del Señor. Acuérdense que el tema es beneficios que nos reporta la fe en Dios. Beneficios que nos reporta la fe en Dios. Anhelamos tener fe, pero también vamos a saber por qué es importante que tengamos fe. Hebreos 11, vamos a leer los primeros versículos de la palabra de Dios. Céntrese en el tema. Yo sé que va a ser de mucho provecho espiritual, pero sobre todo porque la fe nos va a servir para todo. Escúcheme bien, para enfrentar la vida, para iniciar un negocio, para vivir con mayor seguridad y sobre todo para enfrentar algunas cuestiones que pueden venir a nuestra vida. Amén. Por eso es tan importante la fe. Dice Hebreos 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
¿De lo que qué? De lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, diga conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Incline su rostro, Padre Celestial. Hoy vamos a hablar de un elemento de suma importancia que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y te pido, Dios, que este elemento llamado fe pueda crecer en cada uno de los que estamos aquí presentes y aún de aquellos que verán esta grabación o quizá estén mirando en este momento. Que la fe de nosotros se vuelva tan sólida, no porque nosotros seamos gente voluntariosa, sino porque entendamos de dónde procede la fe y en quién hemos creído. Te damos a ti toda la gloria, todo el honor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos salir edificados en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de fe, parece que hablamos de algo misterioso, pero la fe, definida de la forma más sencilla, implica creer y confiar. Amén. Cuando yo digo yo tengo fe en Dios, estoy diciendo yo creo en Dios. Cuando yo digo yo tengo fe en Dios, estoy diciendo yo confío en Dios. Amén. Jesús continuamente animó a sus discípulos a creer, confiar y a tener fe. Pero ahora, ¿por qué es importante la fe? Porque no vamos a hablar de algo si no es algo importante. Si vamos a hablar de algo es porque es valioso para nosotros y porque para algo nos está sirviendo la fe. ¿Y en qué nos beneficia tener fe? Lo vamos a saber hoy. Primero que nada, hermanos, la fe nos ayuda cuando la vida nos presenta desafíos. Por eso es tan importante. Y la pregunta inmediata que pudiéramos decir, ¿cuántos de nosotros no enfrentamos alguna cuestión en la que nosotros requerimos fe? Puede ser una enfermedad, puede ser alguna pérdida del empleo, etc. Puede ser un problema muy pequeño o muy grande, pero en todos esos casos requerimos tener una fe en Dios. Uno de los relatos que me marca la Biblia está en Mateo capítulo 8. Por cierto, ya lo hemos leído. En el 23 en adelante dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Está hablando de los discípulos de Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Estaban espantados o estaban valientes? Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué cosa? Hombres de poca fe. ¿Qué era lo que le faltaba a aquellos hombres? ¿Por qué se acobardaron en ese momento? Jesús les declara, no les está reprochando, sino les está demostrando su condición. Les está revelando dónde está el problema. El problema no era que el mar estuviera encrespado, no, el problema no era que la tempestad fuera fuerte. Eso es algo que puede suceder, el problema puede ser difícil, puede ser complicado, pero es lo que les está diciendo, si ustedes tuvieran una fe verdaderamente sólida, aunque esas tormentas lleguen a su vida, ustedes podrían estar tranquilos por lo menos, ¿verdad? No que no se preocuparan por la situación. Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Por eso es importante creer en Jesucristo, amén. Porque si hay alguien que puede controlar las cosas, ¿quién es? Jesucristo. ¿Los discípulos pudieron? No. Pero Jesucristo vino, les dice cuál es el problema en ellos directamente,
No era el problema el mar, no era el problema el asunto de la gran tormenta que se levantó, sino era un asunto del corazón. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que hacer que nuestra fe sea sólida. Y si los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Lo que importa, hermanos, es que nosotros sepamos en quién estamos creyendo, porque ahí su fe se vio probada y se vio debilitada, pero fue fortalecida después de que vieron con quién estaban. Amén. ¿Con quién estamos nosotros, hermanos? ¿Nosotros estamos con quién? Dígalo, con Jesucristo. Estamos con Jesucristo. En la barca nuestra está el Señor Jesucristo. Amén. Y Él puede calmar cualquier circunstancia, por tormentosa que parezca. Otro relato lo encontramos en Mateo 14, 25 en adelante. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? Dice la Biblia, de miedo. O sea que los discípulos no eran muy diferentes a nosotros, ¿sí? Los discípulos también se espantaban, también de alguna manera sus emociones eran movidas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Claro que se espantaron por una razón, porque Jesús no iba nadando, no iba en una barca. ¿Qué dice la Biblia que iba haciendo? Iba caminando, dice, sobre el mar. ¿Quién está por encima de los problemas, hermanos? ¿Quién es el que domina las situaciones? Siempre es Jesús. Por eso es que cuando Él habla de la fe, Él siempre está ahí presente. Él está diciendo, cuidado, no pierdan su fe. Yo soy. Y ahorita van a ver que Él dice, la Escritura dice que Jesús es el autor y consumador de la fe también. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti, sobre las aguas. Y él le dijo, ¿qué cosa? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice que pasó? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pudo caminar Pedro sobre el agua? Pudo, porque en ese momento su mirada y toda su atención y toda su fe estaba puesta en un hombre que se llama Jesús. ¿Sale? Entonces, pero al ver el fuerte viento, ¿qué cosa le pasó a Pedro? Tuvo miedo. El asunto es que Pedro tuvo la bendición de caminar sobre las aguas, pero cuando ya estaba sobre las aguas, perdió de vista que el que lo había llamado era el que lo podía sostener. ¿Sí? El que nos alcanzó, hermanos, a nosotros en esta vida se llama Jesucristo. El que nos va a dar la capacidad para vivir la vida cristiana en victoria se llama Jesucristo. Y que los problemas que pueden llegar a nuestra vida, el que los va a solucionar se llama ¿qué? Jesucristo. El que nos va a permitir que andemos sobre las aguas o sobre los problemas que nos puedan querer afectar se llama Jesucristo. Y dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, ¿qué cosa? Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos a veces, hermanos? Porque a veces nuestra mirada la ponemos en las circunstancias que estamos viviendo, más que enfocarnos en Cristo que está por encima de toda circunstancia. Amén. No quiere decir que no vamos a pasar por la tormenta. No quiere decir que no va a haber problemas, que no puede haber dificultades, sí. Pero que en todas esas dificultades nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe esté depositada en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros les decía, no somos distintos a ellos en este asunto de la poca fe, pero esto nos debe de dar idea del por qué la fe es tan importante. ¿Por qué es importante que nosotros desarrollemos una fe sólida? Cuando las cosas, hermanos, se ponen complicadas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta tanto de la importancia de una fe sólida
como también que debemos de desarrollarla. ¿Cuántos quieren tener una fe más sólida, hermanos? Una fe más potente, una fe, ¿verdad?, que nos ayude a enfrentar la vida con optimismo en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Segunda cosa, la fe, hermanos, abre la puerta a los milagros. Nosotros aquí a veces no somos muy dados a orar por milagros porque nos da miedo, porque tenemos fe débil todavía. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a desarrollar una fe, no en nosotros, escúchenme bien, o sea, porque la fe no tiene que estar depositada en nosotros. Toda nuestra fe debe estar depositada ¿en quién? Dijimos, en Jesucristo. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo y le abrimos la puerta en fe, los milagros van a ocurrir, hermanos. Escúchenme bien. En Lucas 8, capítulo 43, hay un relato muy sencillito, corto, pero que nos demuestra de la importancia de la fe. Dice la Biblia, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, diga 12 años. Oiga, una persona a veces con 2, 3 meses de enfermedad ya está desanimada, ya está pues agotada, ¿verdad? Cansada. Es más, hay gente que dice ya mejor me quisiera, y que había gastado en médicos todo lo que tenía. Seguramente era muchito lo que había tenido. Y por ninguno había podido ser ¿qué? Curada. 12 años, su poca o mucha riqueza que haya tenido, se acabó. Se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Dónde está el poder, hermanos? Si no solamente en la persona de ¿quién? Jesucristo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Quién tiene el poder? Jesucristo. ¿A quién tocó esa mujer? A Jesucristo. Ya no tenía que gastar. Era su última opción. Pero ella pensó que si ese hombre que había levantado muertos, que limpiaba leprosos, que daba vista a los ciegos, que hacía caminar a un paralítico, ella tenía la oportunidad de tocarlo, y lo cual implicaba también llevar una fe, ella iba a quedar sana. Entonces dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Una mujer en el tiempo de Jesús se consideraba que cuando estaba en menstruación o tenía flujo, ya sea de sangre o cualquier otro tipo de flujo, era inmunda. También el hombre. Particularmente ella, creo yo, que ocultó su condición por vergüenza. Pero cuando ella se dio cuenta que había ocurrido el gran milagro en su cuerpo, vino y reveló cuál había sido su condición antes de que tocara a Jesús. Y vea lo que le dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No está hablando de salvación del alma, que seguramente Jesús también se la pudo dar, pero aquí está hablando de salud física. Entonces, esa mujer cuando se acercó a Jesús, se acercó como el último, se puede decir, recurso a su alcance, y recibió por medio de su fe la sanidad que Jesús le dio por la fe que ella tenía. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso dijimos que la fe es importante, porque abre la puerta a los milagros, a los hechos sobrenaturales que nosotros llamamos. Pero también, hermanos, es muy importante que cuando nosotros vengamos a la iglesia, nosotros vengamos con un corazón dispuesto y decirle: Señor,
No se case con su enfermedad, escúcheme bien. No se case con su enfermedad. A lo mejor yo voy a decirlo así muy claro. Usted piensa que su condición física ya es permanente. No. Eso que lo determine Dios. Nosotros vamos a seguir creyendo que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Porque ya cuando nosotros decimos, no, yo ya me conformé, entonces ya no hay fe. Mi fe debe de estar abierta a decir, Señor, quizá hoy sea el día de mi milagro. Quizá hoy tú vas a hacer algo que yo he estado deseando, he estado anhelando. No es terquedad, se debe de tornar en una perseverancia de creer que Dios puede hacer algo en su organismo. ¿Sí estamos claros en este sentido? ¿Por qué? Porque vean lo que dice Mateo 13 del versículo 53 en adelante. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ya desde ahí esa expresión decía un menosprecio a su persona. Esta persona que tiene, o sea, de extraordinario, ¿no? Sí, habla muy bonito y todo eso, pero ¿cómo es posible que esté haciendo milagros? Con eso cerramos, hermanos, la posibilidad de que Jesús actúe. Yo tengo que decir, yo creo que tengo un Jesús de poder. Yo tengo un Jesús vivo. Yo tengo un Jesús que puede hacer algo en mi organismo. No me tengo que conformar, quedar ahí, decir, bueno, voy a la iglesia y con eso es suficiente. Es algo bueno estar aquí en la iglesia, pero lo bueno es que yo pueda venir con la expectativa de que estoy adorando a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que es capaz de seguir actuando en el tiempo que estamos viviendo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Él no está atado, Jesús no tiene ese problema. Pero miren, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Como dicen, los conocemos bien, sabemos quiénes son, no tienen nada de extraordinario ellos, y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban viendo un Jesús reducido, un Jesús limitado, un Jesús más humano que ellos mismos, porque aquellos que lo criticaban seguramente sentían que a lo mejor hasta eran de mejor familia que Jesús. Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el 58, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Es más, en otro libro, en otro evangelio, dice, y no pudo allí hacer muchos milagros, salvo que sanó a algunos, así lo dice. Pero aquí dice claramente que esa incredulidad bloqueó, no porque Dios estuviera limitado, escúchenme bien, porque Dios no va a hacer milagros al capricho nada más para demostrar quién es Él. Él lo que quiere es que yo venga con un corazón dispuesto y voy a decirle, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo en mi vida. Tú puedes cambiar mi corazón. Tú puedes sanar mi economía. Tú puedes sanar mi cuerpo. Tú puedes quitar este pensamiento pesimista. Tú puedes darme una nueva esperanza. Tú puedes suplir mis necesidades. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y aquí está mi vida en tus manos. Gracias, mi hermano Mario. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel si yo digo que creo en Jesucristo? Darle toda la libertad para que Él haga lo que tiene y puede hacer en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, la fe es algo sumamente valioso. Lo que usted perfile que pueda hacer Jesús en su vida, Jesús lo puede hacer en su vida. No porque tenga la obligación, pero lo que sí creo yo firmemente, hermanos, que Jesús puede hacer cosas extraordinarias en la vida de aquellos que creen, pero también no va a hacer nada, hermanos, en aquellos que finalmente se resistan a creer
que Él tiene poder para hacerlo. Ahora bien, eso no significa que cuando algo no ocurre como nosotros queremos, siempre es falta de fe, porque Dios tiene su forma de contestar también las cosas. Y a veces, en algunos casos, hermanos, nos contesta de una manera contraria a lo que nosotros pedimos, porque a veces no estamos pidiendo lo que corresponde o lo que conviene. Mientras los milagros, cuando ocurren, nos muestran la realidad de un Dios de poder, cuando estos no suceden, revelan también el grado de confianza que tenemos en Dios. Yo veo la vida de Job. Él no hubiera querido perder su casa, sus bienes materiales, sus animales, sus hijos. No hubiera querido perder la salud. Pero ahí también, hermanos, nosotros vemos que había un propósito mucho más elevado todavía. Y al final de todo, Dios le restituye todo lo que había perdido, incluida la salud. Pero hay otra cuestión más. Él tiene la mayor revelación de Dios, no cuando tenía mucho, sino precisamente cuando no tuvo nada. Y en algunos casos, hermanos, eso es lo que sucede, ¿verdad? Dios nos quiere pulir, nos quiere llevar a otro nivel de fe. Imagínense cómo terminó Job, con una vista de un Dios que no tenía limitaciones, un Dios que era soberano y un Dios que tenía el control de todas las cosas cuando él pensaba que Dios no estaba interesado en él. Amén. Tercer lugar, hermanos, la fe en Dios nos permite ver más allá de lo terrenal. Escúcheme bien. Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escúchame bien lo que va a decir ahí la escritura, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay cosas que se pueden parecer que nos traen bendición al momento, pero muchas veces nos pueden ser de tropiezo. Moisés pudo haber vivido en la riqueza aparentemente, en la casa de Faraón, porque allí estaba criado, y sin embargo, él sabía que había algo mucho más, algo mucho mayor. Fíjese bien, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Su mirada estaba puesta en que había alguien mayor que el faraón. Había algo mayor que los bienes terrenales. Él sabía que había algo de mucho mayor valor. Y eso lo hizo que todo lo que tenía a su alrededor, aunque era bonito, brillante, oro, buenas comidas, un palacio quizás donde él podía vivir, él estaba entendiendo que había algo mayor que Dios podía darle. Se convirtió en el profeta más poderoso del Antiguo Testamento y en el caudillo de Dios para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Amén. No supiéramos de él si no hubiera él renunciado a todo eso. Puede que las cosas materiales nos reporten comodidades y en algunos casos hasta cierta seguridad. Pero cuando esas cosas falten, hermanos, cuando ya no estén, solo la certeza de que Dios está a cargo de nuestra vida será lo único que nos va a sostener. Amén. Así que cuando todo falte, hay algo que nunca nos va a faltar, que va a ser la presencia de ese Dios todopoderoso. Amén. Oremos que nunca nos falten las cosas, obviamente. Ni estoy diciendo que debemos de renunciar a lo que Dios nos ha dado. Todo eso debemos de recibirlo con gratitud. Pero si un día no estuvieran, lo único que nos va a sostener va a ser precisamente la seguridad de que estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Amén. Cuando Job lo perdió todo, riquezas, hijos, salud, solo una cosa le sostuvo: su fe en Dios. Job 19:25.
Él pudo decir en la condición que se encontraba: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Había una fe en él o no? Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estaba sufriendo, se sentía devastado, abrumado, quizá espantado por todo lo que estaba sucediendo. Pero si algo lo sostenía era que él estaba seguro de que había un Dios todopoderoso. Amén, de que había un Dios. Y escúcheme bien, puede llegar el momento dado en que nosotros también nos encontremos en una condición que lo único que nos va a dar esperanza. Miren, me tocó saber de varios casos de personas que cuando les dio COVID y que sobrevivieron, por eso lo sabemos, y que se encontraron solos, donde no podía prácticamente tocarlos nadie, aislados. Eso me lo platicó un pastor mismo, aislado, solo. Dice que empezó un temor gigante en él. O sea, porque él sentía que no tenía comunicación con nadie, nadie podía tocarlo, nadie podía acercarse, no tenía comunicación con nadie. Dice, y lo que me estaba matando no era realmente el COVID, lo que me estaba matando, dice, era la angustia de la soledad, de sentir aquí me voy a morir solo, sin que nadie, siquiera con alguien con quien entablar una plática. ¿Sabe qué es lo único que pudo sostener a esa persona? El hecho de saber que aún en esa soledad, allí estaba el Dios Todopoderoso, que él no estaba solo, visiblemente estaba solo, pero ahí estaba también, ¿quién? La presencia de ese Dios. Entonces, qué bueno, ¿no? Cuando nosotros podemos mantener nuestros ojos claros en quién hemos creído. El salmista en el Salmo 27, en el versículo 11 en adelante, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Tenía enemigos? Él lo está confesando. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. ¿En dónde se sostuvo? En la confianza de que va a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, eso es confiar, ¿verdad? Había problemas, había enemigos, se habían levantado personas que lo estaban atacando, que querían verlo muerto. Pero él dice, si yo no creyese que voy a ver la bondad de Jehová, yo hubiese, ¿qué? Desmayado, es decir, hubiera perdido toda esperanza. Muy bien, vamos a pasar a la parte práctica, que es lo que quiero que nos quede en esta tarde. Ya hemos visto para qué nos sirve la fe, amén, para enfrentar los desafíos de la vida. También nos ayuda también para cuando nosotros queremos ver milagros, y también para poder sostenernos en las cosas que están más allá de nuestra vista, en lo eterno. Vamos a ver las acciones que nos pueden ayudar a que nuestra fe crezca. Primero, quiero decirle algo. La fe debe depositarse en alguien y no en algo. Escúcheme bien. En alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús lo dice en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también, dice Jesús, en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creed en Dios, y dice Jesús, creed también en mí. Nuestra fe no está depositada en algo etéreo, sino está en algo objetivo. Esa fe está depositada en una persona que se llama Jesucristo. No confíe en otra cosa más que en la persona de Jesucristo. Ahí es donde usted debe de llevar sus problemas, sus dificultades,
Y ahí es donde usted debe depositar su confianza. Cualquiera de nosotros le va a fallar, pero Jesucristo no va a fallar. Segunda cosa, Jesús es el eje central de nuestra fe. No le busquemos por otro lado, hermanos. En Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No quiere Dios que nosotros vayamos cargando pesos que no nos corresponden, pero asimismo también nos debemos de despojar de todas esas cuestiones que nos pueden arrastrar al pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puestos los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿En quién debemos de poner nuestra vista? En Jesucristo. ¿Por qué en él? ¿Puede resolver situaciones de enfermedades? ¿Sí o no? ¿Puede darnos vida eterna? ¿Puede perdonar pecados? ¿Puede suplir nuestras necesidades? Entonces no tenemos, ¿verdad?, que buscarle por otro lado. Nosotros debemos de poner nuestra fe en Jesús porque Él es el autor y consumador. Quiere decir que tanto Él pone esa intención de nosotros en que creamos en Él, como que Él también suministra lo necesario para que esa fe se vea resuelta. ¿Sí me estoy explicando? Tercer cosa, pon tu vida y tus planes todos los días en las manos de Dios. Por sencillo que parezca que va iniciando el día, todos los días dile, Señor, este día pongo mi vida, mis intenciones, mi trabajo, mi descanso, todo en tus manos. A veces uno sale, hermanos, muy tranquilamente y no avanzas ni medio kilómetro cuando te empieza a sacar humo el carro, la camioneta. Y no digo que eso no iba a pasar. Dios a veces permite que pasen ciertas cosas. Pero muchas veces hasta ahí nos acordamos, ay Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Pero nunca salimos de antes de la casa, Señor, desde este momento en adelante que ya desperté, que ya abrí mis ojos, pongo mi vida en tus manos, mis planes, todo lo que voy a hacer este día, mi trabajo, todo en tus manos. ¿Sí me estoy explicando? Miren lo que dice la Biblia, Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y lo que dice el 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y cree en Él, o pon tu fe en Él y confía en Él, y Él hará. ¿Qué será más fácil? ¿Que nosotros hagamos las cosas con nuestras débiles fuerzas o que nosotros podamos hacerlas con la voluntad y el poder de Dios, hermanos? Usted lo sabe, la respuesta. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El otro día veníamos con Marta por ahí y de repente, no recuerdo cómo estuvo, que se bajó a comprar algo y ya nos cerró la puerta. Y ahora sí, ¿y ahora qué hacemos? Y no cerramos la puerta, y después que le muevo ahí con el desarmador y tampoco cerró, y ya después hasta la otra, yo dije, le voy a mover para ver cómo está, y ya pues ya las dos puertas no podíamos cerrar ninguna de las dos. De pronto, se para un taxi de esos amarillos, no es mi ruta por ahí, se paró ahí, y que le digo, le voy a preguntar a él, a ver si me ayuda. Ya que le oiga, le digo, fíjate que así. Dice ahorita, agarra y trae un desarmadorcito, y dice, nomás hay que jalar de afuera, dice, la puerta, y las dos le jaló por fuera, y conforme nosotros arrancamos, también él se fue. Dije, ve, estaba en un lugar solo ahí, y yo dije,
solamente el Señor. Y iba yo a predicar precisamente ese día allá una terminación de un instituto bíblico. Así que son cosas que a veces uno puede decir, ay, mira qué suerte, como que decíamos antes, ¿verdad, hermano Alberto? Qué suerte. No. Muchas veces el Señor nos ayuda en aquellas cosas, como dijo alguien por ahí, dice, yo soy tontito, pero Dios me ayuda, dice. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos resolver algo, pero en las manos de Dios hay cosas que Él nos va a poner y hacer ese tipo de cosas en las que nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor nos ayuda en todo. Amén. Por eso dice aquí que nosotros debemos de ¿qué? Encomendar a Jehová nuestro camino y confiar en Él, y Él es el que va a hacer. Siguiente cosa, si va a pedir algo que sabe que está dentro de la voluntad de Dios, pídalo con fe. Amén. Si usted sabe que el dinero que usted necesita es para un bien, pídalo con fe, dígale, Señor, tú sabes lo que yo necesito y yo confío que tú me vas a proveer para mis necesidades. Amén. Si usted sabe que va a usar su vida para bien, pídale la salud y dígale, yo quiero estar sano, Señor, para servirte con todas mis fuerzas. Aunque enfermito te voy a seguir sirviendo, pero si me sanas te voy a servir mejor todavía. Señor, solamente hay huevitos en la casa y frijoles. Oye, dame un bistecito, Señor, pero pídalo con fe. Y el Señor le va a conceder, mis hermanos, porque nuestro Dios es un Dios que sabe nuestras necesidades y que nos da más allá a veces de lo que nosotros pedimos. E incluso la Biblia dice que aún a veces nuestra palabra en la boca y Él sabe ya lo que vamos a pedir. Pero si se lo pedimos, con mayor razón, hermanos, confiemos plenamente. Miren, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, espero que aquí todos sean sabios, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese, hasta eso Dios nos va a dar. Inteligencia, capacidad. Pero pida con fe, no dudando que nada, porque eso está dentro de la voluntad de Dios. Sus necesidades están dentro de la voluntad de Dios. Sus deseos de que sus hijos prosperen, de que usted tenga un buen trabajo, de que usted sea remunerado bien, eso no está peleado con Dios. Aquí el problema es que diga, Oscar, quiero ganarme $1,000,000 para tener otras 4 mujeres. Ah, cuidado. Porque entonces lo más seguro es que Dios no se lo va a dar, aunque pueda dárselo. ¿Sí me estoy explicando? Pues Él dice, yo quiero tener a mi esposa mejor, yo quiero que mis hijos vayan a una mejor escuela, yo quiero tener una mejor casa. Eso no está peleado, porque Dios quiere bendecir a los que le sirven, a los que le aman, a los que le buscan. ¿No se acuerda lo que acabamos de leer? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero Santiago nos dice aquí que la clave es pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No le está pidiendo a cualquiera, pues, hermanos. Estamos pidiéndole a un Dios que dice en Ageo 4:6 que Él es el dueño del oro y de la plata. No nos va a conceder caprichos, pero sí nos va a conceder aquello que va a traer bendición a nuestra vida, mis hermanos. Escúcheme bien. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso la Biblia, acabamos de leer Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca es necesario que crea que Él existe o que le hay y que es galardonador o que premia a los que le buscan. Oiga, no estamos sirviéndole a un Dios ingrato que dice, ráscate como puedas, pero me tienes que servir. No es así el Dios al cual nosotros servimos, hermano. Dios tiene recursos ilimitados. Si a veces no nos los da, es porque nosotros mismos, hermanos, no vamos a hacer un buen uso o no los pedimos con el corazón o con la fe correcta también de decir, Señor, yo creo que tú me puedes bendecir. Mucho tiempo estuvimos rentando, hermanos. Algunos todavía están aquí. Aquí está la hermana Rosa Elvira, le tocó también a nuestros hermanos, a Alberto, a Marta, a ellos. Mucho tiempo estuvimos rentando. Pero cuando un día
nos pusieron un límite de tiempo para estar en el lugar y yo les dije a los hermanos y ellos, gracias a Dios, tomamos una visión de decir, ya no nos vamos a ir a rentar. Ya habíamos rentado por aquí, por ahí, en algunos casos no nos habían visto muy bien, etcétera, etcétera, pero ya no queríamos, hermano. Y en ese momento, por una causa o por otra, todos, hermanos, empezaron a cooperar, tenían escondido el dinero, no querían gastárselo, hermano. Pero ahí salieron que sí tenían, que sí había, sí me estoy explicando. Dios puso en el corazón de nosotros el despojarnos de una cantidad, a lo mejor no gigante. Yo estaba ya pensando en vender mi carro. Yo dije, si hay necesidad, lo voy a tener que vender. Porque yo he visto cuando hombres que hacen eso, o he visto ministerios que hacen eso, y Dios vuelve a suplir las necesidades. No hubo necesidad de venderlo, pero miren, esto que ahorita acabo de platicar con unos pastores que tuvimos una reunión y tienen más, pero mucho más tiempo que nosotros. Ahí estuvo Marta, estuvo la misionera, y le digo, bueno, hermano, ¿y qué no, pues que ya estuvimos rentando aquí, ya estuvimos rentando allá, que cuando el COVID se deshizo todo porque ya no pudimos pagar la renta y apenas vamos empezando otra vez. ¿Por qué sucedió eso? ¿Dios tuvo la culpa? No. ¿Ellos tuvieron la culpa? No, tampoco. Pero ¿qué cosa pasa, hermanos? Que a veces nosotros no pedimos con la fe necesaria, ¿verdad? No te pedimos con la convicción necesaria de decir, Señor, yo quiero vivir mejor. Oiga, no es malo que usted viva mejor, porque usted le va a dar honra y gloria a ese Dios todopoderoso. Cuando yo inicié en el evangelio, yo era empleado, hermano, yo trabajaba de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y yo pedí que alguien orara conmigo para que me diera un negocio. Hasta la fecha, por ahí anda el negocito. Y entonces yo entendí desde aquel momento que Dios no me lo dio para que yo tuviera más tiempo para rascarme la pancita. Me dio más tiempo para que yo pudiera servirle sin esa preocupación de decir, híjole, es que tengo que estar en tal o cual lugar. Claro, esto no es para todos, tampoco, no quiero decir que a todos tiene que ser así. Pero lo que usted le pida en su caso particular y que sea dentro de la voluntad de Dios, si usted lo pide con fe, oiga, me canso ganso, como dijo por ahí alguien, que Dios le da lo que usted necesita y lo que usted pide, hermano. Amén. Santiago mismo nos advierte del por qué a veces no recibimos nada. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Porque hay alguien que de repente, ¿verdad? Pedimos, ay, ¿cómo el vecino está progresando? Olvídese de eso. Si él está progresando, déjelo. Hay dos cosas terribles, hermanos, que la Biblia dice que debemos de quitar de nuestra vida: la codicia y la envidia. Son dos cosas, porque a veces codiciamos porque aquel tiene. No, tú pídele a Dios que te dé lo que a ti te corresponde y que va a ser de bendición para tu familia, para tu vida personal. Y también otros que el orgullo, ¿verdad? Me voy a comprar un buen carro para que la gente vea. No, cuidado con eso. Sí lo van a ver, pero no te lo compres por esa razón. Cómpratelo porque te va a ser de utilidad para tus necesidades, para tu transporte, para mover a tu familia, para que ustedes puedan de alguna manera cumplir con sus obligaciones. ¿Sí me estoy explicando? Y a lo mejor hay otra cuestión. En su momento, si ve Dios que tú eres fiel en lo poco, dice la Biblia que en lo mucho te va a poner. Amén. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Número 1, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Que no sea esa nuestra motivación. Si pedimos algo, siempre digamos al Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Siguiente cosa que usted debe de hacer. Solo unidos con Cristo puede crecer la fe. Escúcheme bien. Eso se llama comunión. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estoy pensando en el frito por la comida, ¿verdad? Fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Manténgase unido a Jesucristo. No permita que nada lo distraiga. Dedique todos los días 15, 20 minutos, una hora o menos, pero no pierda su comunión con Dios. Amén. No se case con la pobreza tampoco. No se case con la enfermedad. No se case con la escasez. No. Usted cásese con Cristo Jesús. Usted ve a Cristo como Él es. Él es el Rey de nuestra vida. Amén. Y por último, la palabra debe ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí cuando habla de perfecto, dicen los teólogos que significa completo, que el hombre se sienta satisfecho, que la mujer se sienta satisfecha. Y eso viene, hermanos, a través de la Escritura. Porque las Sagradas Escrituras no solamente nos muestran la salvación, nos muestran cómo el hombre puede ser pleno. Nos enseñan sobre mayordomía, sobre administración, nos enseñan cómo vivir en pareja, cómo vivir con la sociedad, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen patrón. Todo nos lo revela la Escritura, hermanos. Todo. Y nos enseña cómo podemos ser también gente prosperada, hermanos. Así que yo lo que les digo, hermanos, es que la fe nos da precisamente esa capacidad para vislumbrar. Por eso leímos que la fe es la convicción de lo que se espera. Amén. Más bien dice que la fe, ¿qué cosa es? Lo leí al principio. Es la certeza de lo que se espera. Es decir, yo estoy seguro que Dios tiene buenas cosas para mí, para mi persona. Yo no voy a estar pensando, Señor, ¿y como cuándo me llegará el cáncer? Yo sé que llegue si quiere, pues, pero yo no voy a estar pensando en eso. Yo voy a estar pensando, Señor, ¿cuáles son los planes buenos que tú tienes para mi vida? ¿Cuáles son los motivos por los que tú me llamaste? Porque tú me llamaste con algún propósito, ¿sí me estoy explicando? Dice la convicción de lo que no se ve. Usted diga todos los días, Señor, yo sé que voy para mejor. Amén. No dije para más joven, ¿verdad? Este día yo voy para mejor. Yo voy para lograr. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un versículo que dice en la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy, dice. Amén. No dice, diga el fuerte, soy débil. No. En la debilidad dice que se perfecciona el poder de Cristo. Pero hay una realidad. En esa debilidad debe de haber, ¿qué cosa? Bendición en la persona. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso, hermanos, es importante que nosotros desarrollemos nuestra fe, que todos los días estemos pensando con una mente positiva. Dice que los pensamientos del diligente siempre están dirigidos hacia la abundancia, no hacia la escasez. Puede, como dijo por ahí una vez unos muchachitos que iban pagando ahí en la caja, compraron ahí unas galletitas y le dice, bueno, ni modo, vamos a llevar estas galletitas porque estamos pobres. Porque somos pobres, dice. Y le dice una niña que le corrige, dice, no, dice, estamos pobres, pero no somos pobres. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos una mentalidad limitada. Yo no le estoy diciendo que usted va a tener millones y millones de pesos, lo que le estoy diciendo que con Cristo, hermanos, estamos completos y que Él puede satisfacer las necesidades verdaderamente importantes que hay en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
Nuestra fe, hermanos, está fincada en un Dios real que se revela por medio de toda la creación. Hoy en la mañana, hermanos, de verdad me quedé sorprendido de cómo amaneció. Una belleza, hermanos, hasta tomé una fotografía ahí. Y en esa creación estamos incluidos nosotros. Un Dios real que vino por medio de su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, hermanos. Imagínense cuánto amor tiene Dios por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Nos dejó su bendita palabra y al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. No se nos pide una fe ciega, sino una fe racional y espiritual, porque no creemos en una fantasía, creemos en un Dios que está sentado en el trono. Amén. En la historia bíblica vamos a encontrar suficiente evidencia de cómo Dios actuó en la vida de los hombres y mujeres que pusieron su fe en Él. Y todos los hombres que pusieron su fe en Dios, hermanos, sufrieron, lucharon, enfrentaron obstáculos, pero Dios siempre le dio la victoria. Amén. Y yo creo que nosotros estamos aquí, hermanos, para tener victoria por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No venimos a una iglesia porque no tengamos que hacer nada el domingo. Venimos a una iglesia porque estamos creyendo que ese Cristo está con nosotros y que tiene el poder para ayudarnos y además vencer todo obstáculo y además para que nosotros logremos lo que con nuestras fuerzas no podemos lograr, sino en el poder de Él. Póngase de pie y ¿por qué no se viene aquí al altar? Y vamos a decirle: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero tener una fe sólida, una fe que no se quebrante por ninguna cosa, una fe que no me deje a mí en la idea de que quizás pueda, quizás no pueda. No, yo quiero caminar con seguridad. Quiero caminar, Señor bendito, con la certeza de que estás tú a mi lado, que tú vas a ayudarme. Dile: aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Que yo pueda mirar esta vida de una manera en la que yo sepa que hay victoria. Amén. Que no estoy creyendo en una fantasía, que estoy seguro de que Cristo está conmigo, de que Él camina conmigo y que cualquier cosa que yo pida con fe y dentro de la voluntad de Dios se va a cumplir, porque estoy pidiéndole al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Diga conmigo: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos nosotros? Dile: yo espero cosas buenas de parte de Dios. Yo espero cosas grandes de parte de Dios. Yo espero que Dios use mi vida de una manera extraordinaria. Es la convicción de lo que no se ve. Quizá ahora pareciera que aquello no va a ser posible, pero yo creo firmemente que tú me vas a bendecir. Voy a dejarte un momento ahí y piensa: ¿qué es el anhelo más grande que tú tienes en tu corazón? Preséntaselo ahí a Dios. Dile: Señor, este es mi anhelo más grande. Este es mi sueño. Y si está dentro de tu voluntad, Señor, hazlo realidad. Actúa en mi organismo, actúa en mi cuerpo. Toca la vida de mi hermano Juan, Señor. ¿Quién sino tú, Señor, podrías hacer ese milagro, Señor, que él necesita? Quizá para la ciencia ya el límite ha llegado. Aquella mujer dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. Quizá mi hermano Juan, por las circunstancias que ha vivido, Señor, pudiera sentir que pareciera que no hay solución para él, para sus ojos. Y también nosotros quizá humanamente pensamos que no hay. Pero Señor Jesucristo, tú puedes revertir, quitar, sanar, restaurar, crear incluso ojos nuevos, Señor, en mi hermano.
Y si va a ser para bendición, Padre, creo que con mayor razón. Sana sus ojos de mi hermano, Señor. Que él pueda mirar el poder que hay en ti, Señor. Porque para ti no hay imposible, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por darnos, Señor, este ingrediente maravilloso llamado fe. Gracias, Señor Jesús, porque a través de la fe podemos vencer dificultades. A través de la fe abrimos puertas para los milagros. A través de la fe, Señor, podemos sortear las situaciones que hoy estuvieran, Señor, afectando nuestra vida y mirar más allá de los problemas que estemos quizá pasando, Señor. Gracias, porque a través de la fe podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Jesús. Y aumenta la fe de cada uno de nosotros. Y que cuando nos sintamos o estemos a punto de sentirnos debilitados, recurramos a esa fuente inagotable que tú tienes, Señor, que es la fe que proviene de mirarte a ti y de saber quién eres tú. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga grandemente.